En esta mañana y vamos a pedir al Santo Espíritu de Dios que nos dirija, que nos asista, que todo lo que salga de mi boca en esta mañana sea para crecimiento, para edificación, para consolación, pero también para exhortación de nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, mi corazón se deleita en alabarte, en exaltarte. Gracias, maravilloso Rey, porque sé que tienes el control de todas las cosas. Sé, maravilloso Padre, que sin ti no estaríamos aquí, Señor. Ha sido tu gracia, ha sido tu amor, ha sido tu favor el que nos permite estar de pie delante de la presencia de un Dios santo, de un Dios todopoderoso. Le pedimos, Señor, en este día, que sea tu mano, Señor Dios, haciendo fructificar tu palabra en nuestro corazón. Padre, que sea reprendida, desautorizada toda obra del maligno que quiera, Señor, estorbarnos, que quiera tal vez distraernos del propósito por el cual tú nos has traído, tú nos has llamado delante de tu presencia. Gracias, maravilloso Rey, porque sé que estás obrando tu voluntad. Y también queremos presentar delante de ti, Señor Dios, la vida de nuestros hermanos. Padre, que en este momento están enfermos, están quebrantados de salud, aquellos que aún están hospitalizados, Señor, los ponemos delante de tu presencia porque reconocemos que tú eres el sanador por excelencia. Tú eres Jehová Rafa, tú eres el que no solamente sana nuestro cuerpo, sino también nuestra alma, nuestro espíritu y toda circunstancia que esté a nuestro alrededor, para la gloria y honra tuya. Amén y amén. Gloriamos a nuestro Dios. Le invito entonces a ver nuestra Biblia en Santiago, en el capítulo 1. Amén. Vamos al libro de Santiago, capítulo 1, y cuando lo tenga, le pido el favor se ponga sobre sus pies. Amén. Santiago, capítulo 1. Recuerde que en la Biblia, o por lo menos en el Nuevo Testamento, hay varios Santiagos, ¿cierto? Está Santiago, el hermano de Juan, que también se le llamaba Jacobo. Y en esta oportunidad, este Santiago es el hermano de sangre de Jesús. Amén. Dice la Biblia que él inicialmente no creía en Jesús. Eso lo ve usted en el Evangelio de Juan. Sin embargo, después de que Jesús muere y resucita, él llegó a convertirse en el obispo de Jerusalén. O sea, era el líder de la iglesia en Jerusalén. Muy bien, entonces Santiago capítulo 1. Vamos a leer verso 1 hasta el verso 15 para que tengamos un mayor contexto. Entonces dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿Por qué dice la dispersión? Porque ya cuando Santiago escribe, el templo de Jerusalén había sido destruido. Recuerde que ese templo fue destruido en el año 70. Entonces, a causa de eso, ya los judíos entraron en lo que se conoce como la diáspora, o sea, empezaron a regarse por todo el mundo. Hermanos míos, dice versículo 2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte u otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Versículo 15.
Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Amén. Puede tomar asiento. Muchas gracias, mi querido hermano. Entonces, Dios nos bendiga a nosotros que hemos leído su bendita palabra. El día de hoy quiero hablarle de luchando contra la tentación. Dígale al que está a su lado, luchando contra la tentación. Porque todos aquí tenemos luchas con la tentación, ¿o no? Amén. A una persona que usted conozca más espiritual, más consagrada, esa persona con seguridad tiene luchas. Lo que pasa es que todos tenemos luchas de diferentes tipos, ¿cierto? Unos tenemos luchas con el temperamento, otros tienen luchas de pronto con la parte sexual, otros con el alcohol, otros con las drogas, pero todos finalmente tenemos luchas. Y la idea es que día tras día, en la medida que vamos creciendo en la madurez de Cristo, podamos doblegar esas luchas, ¿cierto? Podamos de alguna manera vencer contra lo que serían los apetitos que están en nuestra carne. Por eso dice la Biblia, haced morir lo terrenal en vosotros. Porque esa parte nos compete a nosotros. O sea, Dios nos da las herramientas, nos da su palabra, nos da su espíritu, nos da la iglesia, ¿cierto? Nos da la oración. Pero es mi responsabilidad como creyente hacer que esos apetitos mueran. Eso no lo va a hacer Dios por mí, lo tengo que hacer yo. ¿Y cómo lo hago yo, pastor? Pues con las disciplinas espirituales y otras cosas pues que iremos mirando en su momento. Lo primero que quiero que enfaticemos en esta mañana, hermanos, es la diferencia entre tentación y prueba. De hecho, este pasaje lo quise leer completo porque aparecen las dos. De hecho, si usted lee, por ejemplo, el versículo 12, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, o sea, pareciera que fueran equivalentes. Y de hecho tienen mucha similitud, pero al mismo tiempo tienen una diferencia que es sustancial. Entonces, la palabra griega que se utiliza para prueba, ahí van a ayudarme a repetir, es peirasmos. Repita conmigo, peirasmos. Amén, para que no se lo olvide. Usted por ahí salga a evangelizar y diga peirasmos, y ya no hay que, ¿cierto? ¿Para qué? Se queda bien espiritual, bien, no mentiras, no. Entonces, mientras que la palabra griega que se utiliza para tentación, o sea, prueba es peirasmos, no se le olvide. Pero la palabra griega para tentación es peirazo. Entonces está la diferencia, peirazo, peirasmos. Si ustedes se ponen a analizar esas dos palabras, tienen la misma raíz, o sea, la primera parte de la palabra es igual, que es pei, ¿cierto que sí? Es la misma raíz. Lo que quiere decir que de alguna manera esas dos palabras tienen conexión, tienen un significado que de alguna manera, digámoslo así, guarda relación el uno con el otro. Entonces, la tentación, póngame atención en esto, como la prueba, tienen como función examinar o evaluar al individuo. ¿Me entiende? O sea, tanto la tentación como la prueba tienen como función examinarnos, evaluarnos. Dios permite las dos cosas. Una proviene de Él porque las pruebas Dios las permite, pero la tentación ya sabemos que no viene de Dios. Sin embargo, Dios permite las dos. ¿Por qué? Porque a través de esas dos cosas, entonces yo como creyente soy puesto a prueba. De hecho, en el jardín del Edén, usted ve que Dios permitió que la serpiente, o sea, Satanás estuviera ahí con ellos y los tentó, ¿cierto que sí? Los puso a prueba, sin embargo ya sabemos cuál es el resultado de lo que sucedió ahí. Entonces, la tentación busca examinar nuestro dominio propio. O sea, cuando yo soy tentado y puedo vencer la tentación, entonces quiere decir que yo soy una persona que tengo dominio sobre mí mismo. ¿Me entiende? Cuando estábamos en Cristo, ¿qué sucedía? Pues nosotros no nos interesaba dominar nada, nosotros simplemente le dábamos rienda suelta a los apetitos de nuestra carne. Pero ahora que estamos en Cristo tenemos esa lucha interior, que yo creo que usted la vive todo el tiempo, ¿cierto? Donde de pronto mi corazón y mi carne desea algo, pero por otro lado está el Espíritu diciendo, no Señor, eso no, porque eso desagrada a Dios. Entonces, esa lucha constante está ahí. Entonces, tentación, prueba mi dominio propio. ¿Qué pone a prueba? Entonces,
valga la redundancia, la prueba. ¿Qué busca examinar la prueba? La prueba busca examinar mi madurez. Busca examinar dónde estoy yo fundamentado como creyente. Amén. Entonces, cuando el Señor permite que a nuestra vida venga sufrimiento, venga dolor, situaciones complicadas, ¿qué es lo que quiere ver Dios ahí? Dios quiere saber si efectivamente yo estoy cimentado en la roca que es Jesucristo, ¿me entiende? Quiere saber que verdaderamente mi comunión, mi relación con Dios no va a depender de las circunstancias que me están rodeando. Porque si mi vida cristiana depende de esas cosas, entonces yo realmente no estoy cimentado en Cristo. Si cuando a mí me va bien, yo estoy bien con Dios, y el día que me va mal, ese día ya no quiero orar, ya me olvido de la iglesia, entonces ahí se está poniendo en evidencia que estoy mal fundamentado. ¿Listo, mi hermano? Pero mire que entonces son palabras que tienen mucha similitud y al mismo tiempo son diferentes. La prueba viene de Dios. La tentación viene directamente del infierno, viene de Satanás, para que entonces no nos vamos a confundir en ese sentido. Entonces, ¿cuál es el origen de la tentación? Vamos a mirar en primer lugar Santiago capítulo 1 versículo 13, que ya lo leímos, vamos a enfatizar ahí un poquito. Vamos a usar mucho la Biblia, entonces espero que la tenga ahí bien abierta y bien dispuesta. Santiago 1:13 dice la escritura. Es lo que dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Entonces no se nos vaya a ocurrir que Dios nos va a querer meter en algún pecado, porque esa no es la voluntad de Dios. De hecho, en el Padre Nuestro, que decía Jesús, o que nos enseñó Jesús, dice: Señor, no nos metas en tentación. Pero ese no nos metas en tentación no significa que Dios me va a poner ahí el pecado para que yo, no. Lo que quiere decir es que me guarde de la tentación. Yo tengo que pedir a Dios todos los días: Señor, guárdame de la tentación. Sin embargo, mire lo que dice, sigamos leyendo aquí en el versículo 13. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Las dos cosas. Dios no puede ser tentado, pero Él tampoco tienta a nadie. ¿Por qué? Porque Dios no necesita ser probado. Él es el referente. Él es, digámoslo así, la regla con la que se miden todas las cosas. Dios no necesita ser probado. Ni tampoco en el corazón de Dios hay maldad. Entonces la maldad no puede provenir jamás del mismo Dios. Sin embargo, cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra, usted sabe que Jesucristo tenía dos naturalezas. Él era tan hombre como si no fuera Dios, y tan Dios como si no fuera hombre, lo que llamamos la unión hipostática. En otras palabras, cuando Cristo en la tierra fue tentado, ¿qué fue tentado? ¿Su naturaleza humana o su naturaleza divina? Su naturaleza humana, porque ya vimos que Dios como tal no puede ser tentado. Sin embargo, vemos que a pesar de que en Cristo coexistían esas dos cosas y que la tentación estaba latente todo el tiempo, ¿por qué Jesucristo nunca pecó? Porque Él seguía siendo Dios. Porque en Jesucristo no existía lo que sí existe en nosotros, que es la concupiscencia. O sea, en Jesucristo no había ese deseo carnal de hacer lo malo, de pecar o de desobedecer a Dios. En Él no había nada de eso. Sin embargo, la Biblia dice que Él fue tentado, ¿por qué? Para que fuera ejemplo para nosotros. En el libro de Hebreos lo dice claramente, dice: por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, que somos nosotros. Él sabe lo que es estar bajo presión. Él sabe lo que es ser abandonado, lo que es ser humillado, todo eso. Sin embargo, Él nunca pecó. ¿Está claro ahí, mis hermanos? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las tres fuentes de la tentación que vemos en la Biblia? Porque hay tres fuentes por medio de las cuales somos tentados. La primera fuente es la concupiscencia. Y la vemos aquí en Santiago 1:14. Dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido.
Para que complementemos un poco más, vamos a Mateo capítulo 15, en el versículo 19. Vamos a ir allá y ahí complementamos esto que nos dice Santiago aquí. Mateo capítulo 15, versículo 19. Está hablando el Señor Jesús. ¿Qué dice aquí el Señor Jesús? Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Versículo 20, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre, porque había una polémica ahí que llegaron los fariseos y le dijeron, bueno Señor, ¿por qué sus discípulos no se lavan las manos para comer? Porque ellos, dentro de su pureza ritual, ellos consideraban eso como un pecado. Sin embargo, Jesús les dice, no señores, es que el problema no está en lo que entra, el problema está en lo que sale, porque es del corazón del hombre de donde salen todas esas cosas. Que es verdad que Satanás me ayuda en ese proceso, porque él también siembra pensamientos, o él también me pone las cosas para que yo caiga, pero es del corazón mío de donde viene realmente el deseo de hacer lo malo. Y es la lucha que tenemos, es la lucha que nosotros tenemos a diario. Sin embargo, ¿qué me da a entender eso a mí? Que si por alguna razón usted y yo caemos en pecado, Dios no lo quiera, ¿quién es el primer responsable del pecado que se acaba de cometer? Es la persona. O sea, soy yo. Porque a mí nadie me obliga a pecar, ¿o sí? Hay alguien que me obliga a pecar, hay alguien que me obliga a hacer. Es más, a mí me pueden amenazar incluso con quitarme la vida, pero no me pueden obligar a pecar. Yo puedo decir más bien morir antes que pecar, pero nadie me puede obligar a hacerlo. Por eso, mis hermanos, si caemos en pecado, si hacemos algo que es incorrecto, que es indebido, no estemos echándole la culpa a los demás. Porque es verdad que en el entorno en el cual nosotros estamos, seguramente hay más responsables, seguramente alguien me ayudó, me incitó, seguramente Satanás también de alguna manera tuvo que ver en el asunto, pero el más responsable de todos cuando hay pecado soy yo. Y si yo no asumo mi responsabilidad como pecador, entonces yo tampoco me voy a arrepentir genuinamente. ¿Cuándo viene el arrepentimiento? ¿Cuándo viene el quebrantamiento del corazón? Cuando yo asumo la responsabilidad de mis actos. Y nosotros estamos viviendo en una sociedad, ojo con eso, que cada vez está eximiendo más a las personas de su responsabilidad moral. Entonces dicen, no, es que él es así porque los papás fueron así. Y es que él es así porque la sociedad es así. Y entonces, ¿dónde queda mi responsabilidad? Si la culpa es de todo el mundo menos mía. Entonces, ¿dónde está mi elección? ¿Dónde está mi libre albedrío? Yo puedo nacer en un hogar, o yo me pude haber quedado en un hogar, digamos, donde hubo violencia, donde hubo alcohol, muchas cosas, pero yo puedo decidir ser distinto. ¿No le parece? Yo puedo tal vez estar en una iglesia donde la gente sea fría, apática, pero eso no significa que yo tenga que ser como ellos. Yo puedo tal vez tener amigos, personas, un ambiente rodeado de maldad y de pecado, pero no significa por eso que yo estoy justificado delante de Dios para hacer lo malo. Y un ejemplo claro de eso que le estoy diciendo es la vida de Daniel. Daniel estaba rodeado de toda clase de maldad, de paganismo, de brujería. Si alguien se pudo haber excusado para desviarse del camino fue Daniel. Pero la Biblia dice, él puso en su corazón no contaminarse. Y hasta que fue viejo, se guardó para el Señor. Entonces, la concupiscencia es la primera fuente de tentación. La segunda es Satanás. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Vamos a ir allá. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Lo tenemos ya, mis hermanos. Primera de Tesalonicenses 3, versículo 5. Dice así la escritura:
Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado ¿quién? El tentador, y que nuestro trabajo resulte en vano. ¿Quién es el tentador? Pues ya sabemos que es Satanás. Pero es que Satanás es muy curioso. ¿Sabe por qué? Porque él tienta y al mismo tiempo acusa. O sea, él es de las personas o de los seres que nos hace caer en pecado, nos incita a caer en pecado y después se burla de nosotros porque caímos. Así es él. Es como cuando usted en la familia, usted tiene a sus amigos, ellos saben que usted es cristiano y dice, venga, tómese una cerveza, que eso no le hace mal a nadie, o venga, haga esto y haga aquello. Y entonces usted de buena gente dice, sí, hagámoslo, ¿cierto? Y después que lo hace, ¿qué dicen? Así ve al cristiano. Ve al cristiano, el que decía que no se podía y vea lo que hizo. Así es Satanás. Me hace caer y después me condena cuando caí. Y señala. Afortunadamente sabemos que en el Señor tenemos perdón, tenemos reconciliación. Pero lo que tenemos que nosotros cuidarnos a toda costa es no dar lugar al diablo. No dar lugar a las tinieblas, porque la medida que nosotros damos lugar a las tinieblas, como le digo yo muchas veces, es mejor no dejarlo entrar, porque después de que lo dejamos entrar, para sacarlo es más difícil. Entonces, simplemente en ese sentido, cuando Satanás toque a nuestra puerta a través de la tentación, tenemos que ser radicales. No podemos darle muchas vueltas al asunto, porque la medida en que yo empiezo a darle vueltas, entonces voy a dar cabida hasta que finalmente caigo en el pecado. Y la tercera fuente de la tentación es el mundo. Pero el mundo, entendámoslo bien, como sistema de maldad, porque no es la tierra como tal la que nos tienta, es el sistema de maldad que está siendo gobernado justamente ¿por quién? Por Satanás. Y vamos a Primera de Juan, en el capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 16. Primera de Juan 2, 15 al 16. ¿Qué dice la Escritura? No améis el qué, el mundo, ni las cosas que están donde, en el mundo. Si alguno ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué no pueden coexistir las dos cosas? Porque yo no puedo servirle al Señor y a las tinieblas al mismo tiempo. Yo no puedo ser cristiano y al mismo tiempo mundano, ¿cierto que no? El mismo Jesús lo dice en Apocalipsis. Él le dice a la iglesia, no recuerdo bien, creo que es la Odisea, dice que por cuanto eres tibio, te vomitaré ¿qué? De mi boca. Entonces, si yo trato de estar de acuerdo con los dos, el Señor está desagradado de mí. Sin embargo, sigamos leyendo. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino de ¿quién? Del mundo. Pero mira lo que dice el 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. Es verdad que el pecado nos trae placer inmediato, pero a un alto costo. O sea, el pecado se nos vende siempre como algo muy agradable a la vista, como muy agradable a nuestra carne. Y cuando nosotros cedemos ante él, nos damos cuenta que el costo de eso que nos acaban de ofrecer es un costo muy alto, que incluso puede comprometer mi alma. ¿Me entiende? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido. Además, porque si usted pone atención, lo que dice el versículo 16, son justamente las cosas que utilizó Satanás para tentar a Jesús. Entonces, lo que él hizo es los deseos de la carne. Cuando Jesús estaba acabando de terminar el ayuno en Mateo capítulo 4, ¿qué le ofreció Satanás? ¿Qué es lo primero que le dijo? Bueno, si usted tiene tanta hambre, convierta esas piedras en pan. Y él no podía, claro, si él era Dios mismo. Él era sino que hablara y se hacía inmediatamente el pan. Pero ¿qué le respondió Jesús?
No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. También le ofreció la gloria del mundo, de todos los reinos. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? O al Señor tu Dios adorarás, solamente a Él servirás. Entonces Satanás utilizó todo eso para tentar a Jesús y al mismo tiempo lo está haciendo todo el tiempo con nosotros. A través de la televisión, la radio, nos quieren hacer creer que el objetivo de la vida es solamente placeres, que el objetivo de la vida solamente es tener posesiones, pero la vida es mucho más que eso. Cuando nosotros realmente vemos lo que Dios tiene para nosotros, se va a cumplir lo que acabamos de leer ahí en Primera de Juan, cuando dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué va a pasar con él? Va a permanecer para siempre. Y es verdad que como hijos de Dios a veces vamos a atravesar circunstancias difíciles, tribulaciones, problemas, pero ¿cuál es nuestra esperanza? Que cuando lleguemos a la gloria eterna, entonces todo ese dolor, toda esa aflicción va a ser cambiado ¿qué? En alegría y en gozo por toda la eternidad. De hecho, la vida en general, esta vida que estamos nosotros viviendo ahora, en general es prueba. Porque solamente los que realmente puedan entender el verdadero sentido de la vida, que es glorificar a Dios, van a estar con Dios por siempre. Pero aquellos que no, van a estar separados de Él por toda la eternidad en ese lugar de tormento. Muy bien, entonces ahí están las tres fuentes de la tentación. ¿Cuáles son? La primera de ellas es la concupiscencia, o sea, nosotros mismos. La segunda es Satanás y la tercera es el mundo. Muy bien, ¿cuál de esos tres enemigos cree usted que es el más difícil de vencer? ¿Cómo? La concupiscencia. Es el enemigo más grande que yo tengo. El enemigo más grande que yo tengo no es Satanás. El enemigo más grande que yo tengo soy yo mismo. Porque ese es el que muchas veces por el orgullo, por la soberbia, por muchas cosas no quiere doblegarse y no quiere rendirse a la voluntad de Dios. Y por eso el apóstol Pablo decía: yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros termine yo siendo descalificado. O sea, la tarea de nosotros diaria es darle golpes a nuestra carne para que pueda perseverar nuestro testimonio. Porque podemos llegar a ser salvos y perder nuestro testimonio, y esa no es la idea. Imagínense yo después de años predicándole a personas la palabra de Dios, que al cabo de un tiempo me vea usted por allá y dice: vea, ese era el que nos predicaba, ese era el que nos decía, el que teníamos que perseverar, y mire cómo terminó. Eso es lo que decía Pablo. Dice: no, pues yo habiendo sido maestro de tanta gente, yo no puedo terminar siendo descalificado. Es una tarea constante, es una tarea diaria. Uno no termina nunca de matar su carne, sino hasta que ya el Señor glorifique nuestro cuerpo. La pregunta que viene aquí es, hermanos, ¿podemos tener victoria sobre la tentación? ¿Usted qué dice? ¿Podemos ser victoriosos en Cristo? Claro que sí. Le voy a decir por qué. Porque es que nosotros, cuando venimos a Cristo, hemos sido regenerados. O sea, ya nuestra naturaleza no es una naturaleza motivada por la carne, sino motivada y guiada por el Espíritu Santo de Dios. O por lo menos, así debería de ser. Entonces, Cristo me dotó a mí de una santidad. Ahora soy llamado santo, apartado. Y yo soy un santo que está luchando por no pecar. ¿Me entiende? Ahora que estoy en Cristo. Antes era un pecador que buscaba ser santo a través de obras. Pero ya vimos que eso no sirve. Por lo que nos decía el hermano Avístame, las obras delante de Dios no me van a poder alcanzar para santificarme. Pero cuando yo vengo a Cristo, Él me da su santidad. Y ahora yo soy un santo que quiere o evita el pecado. Está luchando por no pecar. Esa es la diferencia entre el antes sin Cristo y ahora que estoy en Él. ¿Qué dice la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13? Vamos a ir allá, por favor. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13.
Amén. Amén. ¿Quién lo quiere leer, por favor? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, Amén. pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, Amén. sino que te dará también juntamente con la tentación La salida. para que podáis soportar. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo la palabra del Señor? Que si a la vida de nosotros llega tentación, quiere decir que la podemos soportar. La podemos soportar porque Dios va a permitir que llegue a nuestra vida una tentación que esté fuera de nuestro alcance. Me llama mucho la atención porque cuando Caín iba a matar a Abel, que ya empezó a sentir como ese deseo o esos celos, el Señor le dice a Caín estas palabras, dice, el pecado está a la puerta. Sin embargo, tú puedes controlarlo a él. En otras palabras, la tentación, la concupiscencia está ahí en nuestro corazón incitándonos a hacer lo malo. Pero nosotros tenemos la elección y la capacidad de decir no. Por eso el pecado no tiene excusa, no tiene justificación. Si pecamos, somos plenamente responsables. Ahora, este versículo, el versículo 13 que acabamos de leer, no solamente aplica para tentación, también aplica para las pruebas. Porque recuerde que esas dos palabras tienen mucha similitud. Entonces, en algunas versiones se traduce como prueba, en algunas se traduce como tentación. Sin embargo, lo que está claro es que si Dios también me permite a mí atravesar alguna circunstancia difícil, algún dolor, enfermedad, o sea lo que sea, también en la Biblia hay garantía de que yo puedo vencer. O sea, Dios a mí no me va a permitir una situación más dura que esté fuera de mi control. Y muchas veces nosotros en nuestra oración, cuando llegan esos momentos duros a nuestra vida, entonces le decimos al Señor, Señor, no soy capaz, yo no puedo. Pero el Señor le responde o nos responde y nos dice, tú sí puedes si peleas conmigo. Porque el asunto, la clave de toda esta situación, de la tentación y la prueba, no es si yo puedo. El asunto es, yo tengo al Señor conmigo. El Señor está peleando junto a mí. Y si yo peleo solo, con seguridad que voy a fracasar, voy a perder. Pero si yo peleo de la mano del Señor, con seguridad que voy a tener la victoria. Entonces, ¿por qué fracasamos? ¿Por qué perdemos? ¿Por qué cedemos a la tentación? ¿Por qué nos derrumbamos en las pruebas? Simplemente porque nos apoyamos en nuestras propias fuerzas y no nos apoyamos en las fuerzas que vienen del Señor, que son fuerzas sobrenaturales. Él dice en la Biblia que Él multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Y si usted está luchando con un pecado y dice, Señor, dame fuerza porque no quiero pecar, Él le va a dar la fuerza. Y si está derrumbándose y se está desviando, Señor, ayúdame porque quiero salir ileso de esta prueba, el Señor le va a dar la victoria. Pero si no invocamos las fuerzas del Señor, vamos a terminar en perdición. Vamos a terminar en perdición. Entonces, mis hermanos, hay que depender de Dios en todo momento. Aún en la decisión más trivial, tenemos que decir, Señor, en tus manos. Porque cuando todo está en las manos de Dios, todo va a salir bien. Aunque parezca que va mal, va a salir bien. Aunque parezca que va mal. Yo siempre veo la vida de José, y la vida de José parecía que iba mal y terminó muy bien. Pero es porque dice la Biblia que Jehová estaba siempre con José. Porque José nunca se despegó de la mano del Señor, pasara lo que pasara. Y así tiene que ser también nuestra vida. Muy bien. ¿Cómo vencer la tentación? La tentación es una batalla mental. Este es el campo de batalla, aquí, nuestra mente. Aquí es donde el diablo lanza pensamientos, ideas, deseos, o también los que vienen de nuestro corazón. Y para poder vencer esa batalla, tenemos que cultivar una mente cristiana, una mente como la mente de Cristo, como dice Corintios. Dígame, hermano. Amén.
Así es. Entonces vamos al Salmo 119, versículo 11. Usted sabe que el Salmo 119 está dedicado exclusivamente a exaltar la ley, a exaltar la palabra de Dios. Era el versículo 11, mire lo que decía el salmista. Amén. Dice, en mi corazón he guardado ¿qué? Tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Un creyente que tenga la palabra de Dios en su corazón, guardada en su mente, que medite en ella, cuando la tentación llegue, él inmediatamente va a responder con la palabra del Señor. Entonces, en otras palabras, si yo como cristiano no interiorizo, no atesoro, no medito la palabra de Dios, con seguridad que cuando llegue el mal pensamiento, ese pensamiento se va a echar raíces y va finalmente a dar luz al pecado. Pero si la palabra de Dios está ahí, entonces inmediatamente yo voy a decir, el Señor dice, Señor, tu palabra dice, y va a haber una lucha interna donde seguramente Dios me va a dar a mí la victoria. Entonces es muy importante por eso, mi hermano, que usted memorice la escritura. Si de pronto usted dice no tengo buena memoria, haga el esfuerzo, lea varias veces, que algo se le va a quedar. Tal vez usted no se va a decir el versículo tal cual está, pero usted ya sabe qué es lo que Dios dice, y eso le va a dar victoria en sus tentaciones, en sus luchas. La otra cosa que es fundamental es la oración y el clamor. Mateo 26, 41. Porque créame que si alguien fue tentado en el extremo fue Jesús. Pero ¿qué hizo Jesús en esos momentos de angustia? Oró al Señor. Siendo hombre y siendo Dios, clamó al Señor y Dios también le dio la victoria. Mateo 26, 41. Dice la escritura, velad y orad para que no entréis en ¿qué? En tentación. El espíritu a la verdad está ¿qué? Dispuesto, pero la carne es débil. Y es verdad, el espíritu siempre está dispuesto para hacer la voluntad de Dios, pero entonces somos nosotros los que a veces le damos lugar a la carne. Jesús estaba diciendo esto con toda autoridad, porque ellos estaban ahí en el huerto de Getsemaní, y él en ese momento tuvo una lucha muy fuerte entre su naturaleza carnal y humana y su naturaleza divina. Hay una lucha intensa. De hecho, muchos dicen que la victoria de Jesús la tuvo fue ahí. O sea, porque en ese momento fue donde tomó la decisión que fue la que nos dio salvación a nosotros. La decisión de ir a la cruz. ¿Y qué le dice Jesús al Padre? Dice, Padre, si es posible, dice, pasa de mí esta copa. Y era tan dura esa lucha que él tenía que dice la Biblia que sudaba gotas de sangre. Y ese fenómeno de sudar gotas de sangre solamente se ve en personas que han sido condenadas a la silla eléctrica. Imagínense, eso se llama hematoidrosis. Que es tanta el estrés que tiene la persona que los vasos sanguíneos de la frente se rompen y se mezclan con sudor. ¿Te imaginas la angustia tan tremenda que tenía Jesús en ese momento? Sin embargo, ¿qué hizo Jesús en su angustia? Fue al Padre. Le dijo, si es tu voluntad, Señor. Pues él sabía lo que tenía que hacer. Solamente que en su naturaleza humana, él dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. ¿Y qué sucedió en ese momento que él oraba? Dice que vinieron ángeles a fortalecerlo, porque era una lucha intensa. O sea, yo creo que en ese momento era casi como el mismo infierno entero, tratando de, ¿cierto?, de provocarlo, de desviarlo, y él luchando para hacer la voluntad del Padre, que era lo que finalmente quería. Por eso cuando él se va después y ve a los discípulos allá durmiendo, les dice, ustedes no han podido velar ni siquiera una hora. O sea, ni siquiera una horita fueron capaces de velar conmigo. Ahí es donde les reafirma esto que acabamos de leer. Velad y orad para que no entréis en tentación. Cuando pasó todo esto, ¿los discípulos entraron en tentación o no? ¿Entraron ellos en tentación? Sí. Porque Pedro terminó negándolo y los demás salieron huyendo.
El único que se quedó al lado de Jesús fue Juan. ¿Y usted sabe por qué se quedó Juan? Bueno, por un lado porque era el discípulo más cercano, pero también porque Juan era un peladito, o sea, era un niño. Entonces a Juan no lo podían matar como a los demás así, pero es que él se pudo quedar ahí al lado de la cruz y no le pasó nada. Pero había sido un poquito más viejo, lo hubieran perseguido igual que al resto. Eso también es importante entenderlo ahí. Entonces, hermano, hay que orar, hay que clamar al Señor si queremos vencer. Y lo otro, hay que huir de los ambientes pecaminosos. Si usted tiene luchas con algo, no se meta en la boca del lobo. Si usted sabe que tiene problemas con el alcohol, ¿para qué se pone a rodearse de personas que están bebiendo todo el tiempo? Si tiene problemas con las malas palabras, entonces trate de alejarse de ese tipo de personas. Si tiene problemas con cualquier cosa, es mejor que sea humilde, diga, mejor no estoy ahí porque voy a terminar pecando. Y Proverbios, capítulo 6, versículo 28 nos da una idea de esto. De hecho, en el libro de Proverbios hay varios ejemplos, varios casos donde nos invitan a huir de la tentación. Proverbios 6, 28. Mire lo que dice. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Y el versículo 27 también tiene una idea semejante. Dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? O sea, lo que está dando a entender, si usted mira el contexto del pasaje, es, ¿se va a meter usted en la boca del lobo y no se lo van a comer? Claro que sí. Y si usted analiza todo el contexto, está hablando del adulterio. Porque, por ejemplo, si yo ya sé que soy casado, o usted tiene, y yo voy a de pronto a tener una relación de demasiada confianza con alguien que no sé, yo sé que no es mi esposa, ¿no voy a terminar tarde que temprano cayendo en adulterio? Claro que sí. Yo tengo que ser sabio. Yo tengo que entender cuáles son mis debilidades. Y si yo sé que soy débil, es mejor huir, así me digan cobarde. Que es que mis amigos dicen que mi mujer me manda, no importa lo que piensen, yo estoy huyendo de la tentación. Y hay cosas donde nosotros no podemos resistir, hay cosas donde la Biblia dice, huya. Sobre todo cuando tenga que ver con cosas sexuales, usted tiene que huir. Porque se pone valiente, no, es que yo aguanto, y yo aguanto es que caí en fornicación, o yo aguanto es que caí en adulterio. Entonces no, mire lo que sucedió con José cuando la mujer de Potifar. Dice que ya prácticamente esa mujer, si José no hubiera salido corriendo, le hubiera caído en tentación en ese momento. Él salió corriendo desnudo, pero fue mejor salir desnudo que caer en tentación. Y la Biblia también dice, 1 Corintios, el apóstol Pablo dice, huid de la fornicación. Ahí no dice resista, dice huya, porque esos deseos son demasiado fuertes. Hermano, vuelvo y le digo, ¿a quién queremos agradar? ¿A los hombres o a Dios? Yo creo que a Dios. Que los demás me tienen por bobo, no importa. Con tal de que Dios esté contento conmigo, con tal de que yo pueda vivir una vida recta en su voluntad, lo que los demás opinen o digan, hermanos, no tiene relevancia. Entonces su familia, usted los quiere mucho y si ve que de pronto lo están incitando a un mal camino, guarde distancia si es necesario. Porque es necesario agradar a Dios primero que a los hombres. Amén. Y si caemos en tentación, porque también a veces caemos en tentación, sabemos que no somos perfectos. Y sería uno mentiroso decir que yo nunca peco. Todos aquí de alguna manera caemos. ¿Qué debemos hacer? Lo primero, tenemos que confesar nuestro pecado y arrepentirnos cuanto antes. Cuanto mejor dicho, para mañana es tarde. Si caemos, inmediatamente seamos conscientes del pecado, inmediatamente confesémoslo y arrepintamos. Pero hay que confesar el pecado. No, es que el Señor sabe. No, confiéselo, dígalo. Porque de alguna manera eso es algo que yo no sé explicar ni sé entender, pero cuando usted dice las cosas, usted es libre. ¿Usted no le ha pasado que usted a veces está cargado por dentro y de pronto le cuenta a alguien
Y usted siente como que se descarga, como que se quita un peso de encima. Lo mismo pasa aquí con el pecado. Así sea un pecado que usted diga, eso es vergonzoso, dígaselo al Señor, que para Dios nada es sorpresa, Él ya sabe. Dígaselo. Dígale: Señor, hice esto, hice aquello, le tengo envidia a fulano, a este no lo puedo ver. Señor, esta mujer me está seduciendo. Señor, estoy que no doy más, ayúdame. Y verá que el Señor le ayuda en su debilidad. Pero no cometamos el error de quedarnos callados. Primera de Juan 2:1 dice la escritura. Yo decía que iba a predicar cortico y ya siempre me extiendo, pero bueno. Primera de Juan 2:1. ¿Qué dice ahí la escritura? Amén. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo ¿para qué? Que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, porque está claro de que podemos eventualmente caer en pecado, ¿qué tenemos que hacer? Dice: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, ¿quién? El justo. Versículo 2, para que quede más clara la idea. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, en otras palabras, ¿qué quiere decir esa propiciación? El sacrificio que se ofreció como pago por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Por eso, cuando yo vengo a Cristo y pido perdón, yo puedo descansar porque ya ese pecado fue pagado. Yo no tengo que hacer como hacen en la iglesia católica, un montón de cosas, la penitencia que llaman, que para que Dios me perdone. No. Ya Jesucristo pagó por eso y yo puedo estar tranquilo. Pero hay que confesarlo. La Biblia también dice: el que confiesa sus pecados y se aparta, ¿alcanzará qué? Misericordia. Pero mira que esa palabra "se aparta" es fundamental ahí. Porque si yo cometo el pecado y persisto en el pecado, entonces yo no me he arrepentido. Arrepentimiento es que yo cambie de camino, o sea, que no siga haciendo lo que he venido haciendo. Hay que hacerlo pronto. Lo segundo es: asumamos nuestra responsabilidad frente al pecado con todas sus consecuencias. Hay pecados que no son tan graves, ¿cierto? Usted de pronto diga una mentirita o alguna cosa, usted se arrepiente y de pronto digamos, se pone en paz con su hermano o con su esposa o con la familia y ahí acabó todo. Pero hay otros pecados que no son tan sencillos. Si yo, por ejemplo, llego a matar a alguien siendo cristiano, Dios no lo quiera, de pronto, no sé, en algún momento de ira terminé matando a alguien, yo le pido al Señor que me perdone de corazón y Él me perdona. Pero yo tengo que asumir las consecuencias. Tengo que ir a la cárcel, tengo que ir. Pequé y asumo mis consecuencias. Dios, ya sé que delante de Dios ya estoy limpio, pero en términos humanos tengo que asumir esas consecuencias. Como por ejemplo, yo le había pedido prestado la plata y resulta de que no quería pagar. Le pedí perdón al Señor, el Señor me perdona, pero hay que pagar la plata, ¿o no? Claro. No, es que ya el Señor me perdonó, pero ¿cómo así? Pero vaya, pague la deuda que tiene. No, es que eso no es así tan olímpico. Amén. Hay que asumir las consecuencias. Por ejemplo, hay un caso que es este señor Garavito, el que mató tantos niños. Él dice que se arrepintió. Yo no sé si él lo sabe y el Señor. Yo estoy de acuerdo de que listo, el Señor lo restauró, pero estoy de acuerdo que se quede en la cárcel para que pague lo que hizo. Porque si no, es un mal mensaje. O sea, yo también tengo que, digamos, de alguna manera compensar, ya no delante de Dios, pero sí delante de los hombres, por el mal que yo hice. Bueno, y ya para terminar, mis hermanos, no seamos piedra de tropiezo para otros. Porque es que hay un asunto delicado con la tentación. O sea, una cosa es que yo caiga en la tentación, pero otra cosa es que yo haga caer a otro. Y ahí sí la Biblia me advierte que es algo, o sea, mejor dicho, dice: ay de usted, dice la palabra de Dios. Por eso, algo que la Biblia enfatiza, que puede ser muy fuerte, pero que también es una verdad, dice: no os juntéis con ninguno que llamándose hermano sea adúltero, fornicario y todo eso. O sea, en las iglesias hay personas que vienen: sí, yo soy cristiana, pero va a ver su vida, y entonces
practican adultos, o sea, practican toda clase de pecados como si fuera algo normal. Y la Biblia es muy clara en ese sentido, dice, con esos hermanos no se junte. ¿Por qué? Porque ellos no son verdaderos cristianos. Ellos lo único que están haciendo es seducir a otros para que hagan lo mismo. Mateo 18:7. Mateo 18:7 dice la escritura. Amén, leámoslo desde el 6 para que contextualicemos mejor. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, esos pequeños no se refiere necesariamente a niños, se refiere a todo verdadero hijo de Dios, verdadero cristiano. Dice que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se la hundiese en lo profundo del mar. ¿Usted sabe cómo era una piedra de molino en esa época? Eso era una piedra más o menos del tamaño un poquito más grande que este púlpito. Una cosa grandísima. Entonces lo que hacían era que había un asno y lo ataban ahí y él empezaba a dar vueltas y con eso era que ellos molían en aquellos momentos. Entonces la advertencia de Jesús dice, a cualquiera que lo haga tropezar, mejor fuera que se amarrara una piedra y se tirara al mar. Versículo 7 dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. O sea, Jesucristo dice, es necesario que la tentación esté ahí, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. O sea, que pidámosle al Señor, hermanos, que no nos permita tropezar a otra persona en el camino de la fe. Que si nosotros pecamos, que el Señor nos ayude y nos restaure, pero que nosotros no seamos piedra de tropiezo para otros. Que alguien diga, es que yo me aparté del camino porque es que aquel me hizo tropezar o aquel hizo esto. Que el Señor nos ayude en eso, porque es algo delicado, es algo delicado. Ahora que somos hijos de Dios, sabemos que tenemos perdón, tenemos restauración, pero también es un peso grande porque las almas para Dios valen, son importantes. Y Dios no quiere que nadie se pierda por causa de mí, sino por el contrario, que la gente le conozca, le ame y le glorifique por causa de mi testimonio como hijo de Dios. Amén. Entonces vamos a orar, mis hermanos, al Señor. Vamos a pedir en esta hora que nos guíe a toda verdad, que nos ayude a perseverar y a ser valientes, porque la lucha contra la tentación es algo de valientes. Lewis, que fue un pensador, filósofo cristiano, él decía, nadie sabe realmente lo que es la batalla contra la tentación hasta que realmente se ve enfrentado a esa lucha entre el espíritu y la carne. ¿Por qué lo decía él? Porque él decía, si yo cedo a la tentación, pues ahí no hubo ninguna batalla, uno no sabe lo duro que es eso, pero en el momento que está ese deseo y al mismo tiempo ese anhelo mío por agradar a Dios es una cosa fuerte, que requiere valentía. Vamos a orar al Señor. Padre maravilloso, en este día te alabamos y te exaltamos solamente a ti, Señor. Gracias damos a ti, maravilloso Padre, porque tú eres nuestra fortaleza, porque tú eres nuestra paz, nuestra seguridad. Padre, porque si no fuera por ese amor tan grande, tan inmenso que tú nos tienes, no estaríamos aquí hoy, Señor. Padre, te pedimos en el santo nombre de Jesús, que permitas, Señor, que tu palabra se haga vida en nosotros. Señor, que permitas, Padre, que podamos vencer, como dice la Escritura, con el bien, el mal. Padre, porque sabemos que la tentación está latente, que la tentación todo el tiempo está a nuestro alrededor, tratando de separarnos, tratando de aislarnos de ti, Señor Dios, pero también entendemos, oh Padre, que tú nos das la victoria, Señor, por medio de tu Hijo y por medio de tu Santo Espíritu y por medio de tu palabra. Oramos, Padre maravilloso, para que nos des fuerza en nuestra debilidad, Señor, para que aumente nuestro dominio propio, Rey de los cielos, para que por más intensa o por más intenso que sea ese deseo, ese anhelo por hacer lo malo en nuestro corazón, Padre, nosotros podamos vencer, nosotros podamos darte gloria, nosotros podamos testificar de lo maravilloso y de lo grande que tú eres. Entendemos, Dios Todopoderoso, que tú eres el amo y Señor del universo, que tú eres nuestro Señor, Padre, que debemos obedecerte en todo, Señor. Padre, por eso te pedimos, no nos dejes caer, líbranos de la tentación. Pero también, Padre maravilloso, si hemos caído, si hemos cedido ante esas pasiones y deseos, rogamos a ti, Señor,
Padre, para que seamos fuertes. Rogamos a ti, Señor Dios, para que seamos restaurados. Padre, si algún hermano ha caído, si algún hermano ha cedido, yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, que tú cumplas en él tu propósito, que tú lo traigas a ti, Señor, con cuerdas de amor, que permita, Dios Todopoderoso, que pueda encaminar su vida, que pueda enderezar sus pasos, Señor, que pueda nuevamente estar en plena comunión contigo, maravilloso y eterno Rey. Tú eres santo, eres maravilloso, eres digno de toda honra y de toda alabanza, Señor. Padre maravilloso, que se cumpla en nosotros, Señor Dios, lo que dice el Salmo 1. Que seamos como esos árboles plantados junto a las corrientes de las aguas, que dan su fruto a su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hace prosperará, Señor. Padre maravilloso, que nos apartemos del camino del mal, Señor, que apartemos nuestros oídos, Padre, de lo que sea contrario, nuestros ojos, nuestros sentidos, Padre. En todo te demos gloria y te demos honra a ti, Señor. Padre maravilloso, te pido, bendice el entrar, el salir, el levantar y el acostar de tus hijos. Padre maravilloso, guárdalos y guíalos siempre a toda verdad, Señor. Padre, permite, Señor Dios, que tu propósito se haga real y verdadero en cada uno de ellos. Padre, si tal vez están atravesando por una situación económica difícil, también oramos para que tú les proveas, para que tú les sostengas, Señor, porque dice tu palabra que joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Gracias, Dios maravilloso, porque sé que estás en control, y en tus manos también encomendamos, Señor, ese tiempo de vigilia que tendremos hoy, Padre, para que tu nombre sea exaltado y glorificado en todo. Amén y amén. El Señor